ustedes, Marcelo Gianserra. Pero buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Vos Quién Sos. Una alegría enorme estar acá. ¿Cómo anda esta banda? Vamos todavía. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial. Una invitada que ella no se da cuenta, pero es un lugar que yo frecuentaba muchísimo porque estaba a 2 cuadras de mi casa y para mí uno de los más lindos de Rosario. Estamos hablando de la directora del Museo Castanino, la señora Melana Toia. Buena. ¿Cómo le va? Hola. ¿Todo en orden? Tome asiento. Qué lindo. Pero qué alegría Hola, que ¿qué esté acá. tal? No le tenga miedo. No, Parecen me malos, encanta. pero es Me buena encanta gente. lo que buena hacen. gente. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo muy estás? bien? ¿Usted? Bueno, me encanta esta invitación porque es salirme de mi rutina completamente. Viste que uno tiene el concepto, capaz que nada que ver, pero la gente de los museos, así, Sí. todo muy estructurada, todo muy ordenadito. Y un poco sí. Ahí, digamos, medio obsesivo lo tuyo. Sí. Sí, viste, no podía fallar. ¿Sos de Rosario? ¿Dónde naciste? Nací en Rosario, pero viví en Montes de Oca, Mira. un pequeño pueblo de la Sí. provincia, sí, a unos 120 kilómetros de acá. Y después me vine a Rosario a estudiar. Pero tu familia es de Montes de Oca. Sí. Ah, muy Sí. bien. ¿Y cómo era ese Montes de Oca? ¿A qué escuela fuiste? ¿Cómo fue la crianza A ahí? la única escuela que hay en el pueblo. Fue hermosa, contacto con la naturaleza, en el campo, bueno, con amigos, en la calle, sin límites de horarios y sin, ¿viste? Disfrutando con todo el tiempo, haciendo deporte. ¿Y cómo aparece la cuestión artística en Montes de Oca? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tus viejos, algo de eso o no? Un poco influencia de mi madre, pero yo creo que mi inquietud venía por el lado de la arqueología, de la investigación, de la historia. De hecho, llegué a Rosario para estudiar antropología, para después hacer arqueología, y empecé a trabajar en el Museo Histórico, en el Julio Marc. Hermoso museo. Sí, hermosísimo. Y ahí nació mi amor por la museología, entonces estudié museología. Ahí hay calle San Lorenzo. Sí. ¿Viste? La Sí. tengo clara. Todo. No. Estás en todas. Pero sí. bueno, ¿sigue estando la carrera ahí en ese lugar? Ah, muy bien. Sí. De hecho, bueno, es una carrera que te posibilita trabajar en distintas tipologías de museo, ya sea en investigación o en educación, en restauración, conservación, digamos. Es bastante amplia. Vale, una pavada. ¿Hay trabajo para el museólogo? Sí hay. Porque, digamos, viste, tu hijo aparece y dice, Sí. papá, quiero estudiar museología. Y vos decís, ¿qué vas a hacer, Sí, digamos? no, por Pero- suerte mis padres siempre me apoyaron. Ah, qué bueno. Pero bueno, lógico que tiene que ser una pasión y una vocación. Y entonces en ese sentido tenés que ir buscando El lugar. por dónde, Bien. ¿no? Pero hay campo. Hay campo. ¿Tu viejo qué hacían? ¿Tu papá, tu mamá y en ese Montes de Oca? Mi madre era docente, fue docente rural, yo la acompañaba a la escuela de campo cuando era chica y papá se dedicaba al campo. ¿Qué laburo el del docente rural? Sí. Mucha gente capaz que no se da cuenta. Eso sí es vocación. Tremendo. Yo Total. tuve la suerte de viajar mucho por Argentina, laburando, Sí, y lo he visto, y Sí. realmente hay que sacarse el sombrero. es hermoso. No sé cuántas escuelas rurales quedan hoy, la verdad que creo que pocas. Pero en ese momento, mamá como que enseñaba a todos los chicos de la zona en el campo. Sí, aparte estudian todos juntos, Sí, o sea, desde jardín sí. infante hasta En primer un año. aula, todos los pizarrones, desde primero a séptimo, ¿no? Qué loco eso. Sí. Para uno que está Sí. tan estructurado con la escuela de la Sí. ciudad, pensar eso es En un muy mismo loco. aula, sí. ¿No te dio nunca por la docencia o estuviste No, ahí? no es lo mío, no era es lo tuyo. mío. Lo mío, bueno, después lo fui descubriendo porque de Rosario me fui a Buenos Aires a trabajar y después me fui a estudiar a Madrid. Estuve en Europa trabajando y después regresé a Rosario. Entonces, en ese camino que hice, fui abordando distintas cuestiones siempre vinculadas a la carrera, pero que finalmente terminé con la gestión. Bueno, Em, hiciste Buenos Aires, hiciste Madrid, todas esas Sí. historietas, siempre dentro de la cuestión museología. Sí. ¿Y en Europa dónde estuviste? ¿Qué hiciste? En Europa estuve en el Instituto Ortega y Gasset, que es un instituto de investigación
donde ahí hice mi máster en gestión cultural. Y bueno, y trabajé en Toledo, en un museo que estaba cerquita al Museo del Greco, y justo en ese momento tuve la suerte de que el museo cerrara por reformas del Greco, entonces nosotros recibimos toda esa colección Apa. en este museo, en Victorio Macho, que es este museo de un escultor de Toledo. Y en Madrid trabajé en el Círculo de Bellas Artes. Qué linda historia. Sí. Está bueno. Escuchamos, terminaste en el Castanino. Sí. Que en Rosario es como el museo. Sí, hermoso. Uno de los museos Hermoso. más importantes. Que antes de hacer todo este recorrido, yo había intentado, cuando estaba en el histórico, intenté tener como una experiencia ahí, pero no lo logré. Y bueno, después de todo el recorrido, finalmente... Es como jugar en primera. Dentro de Sí, Rosario, el Castanino sí. es más importante, por así decirlo. Bueno, todos los museos son importantes porque tienen colecciones muy valiosas, diferentes, ¿no? Qué sé yo, el Esteves es un museo alucinante que tiene una colección. A mí este lo que me vuelve loco es la casa. La casa, Me y trastorna la no sé cabeza. si fuiste últimamente, Sí, que lo vi toda Reforma. viste el hallazgo arqueológico Sí, sí. también. Bueno, yo toqué varias veces en el Esteve con un grupo de tango que teníamos. Ah, Y ahí tenía la posibilidad de Sí. escaparme y de escabullirme Sí. por abajo. Sí. Es espectacular. es alucinante. Bueno, ahora tenemos el Museo de Ciencia del Planetario completamente renovado, que la verdad, un lujo total. No sé, el Museo de la Ciudad también es También. una joyita, ese lugar donde está emplazado, ese invernadero. Digamos, cada uno tiene lo suyo. Lo que pasa que Castañino Macro tiene una colección muy importante, que nosotros nos atrevemos a decir que somos la segunda más importante del país, porque verdaderamente... ¿La primera cuál sería? Y el Bellas Artes de Buenos Aires. ¿Y el Castaño está por arriba del Malva, ponele? Lo que pasa que privado. es privado, son distintas administraciones. Ajá. Dentro de lo que es un museo público, que vos sabés que nosotros incorporamos obras a través de donaciones o incluso del Salón Nacional de Rosario, que ahora se va a lanzar la convocatoria, que se desarrolla en Macro, pero bueno, es una Es otra forma de incorporar obra, y después por donaciones de artistas o de familias que... Que sí. Bueno, bueno, el Castanino nace de esa manera. Sí. Y vos sabés que hablo mucho con algunas personas más grandes que yo y me cuentan o sale el tema de que Rosario fue creciendo gracias al aporte de familias o empresas privadas que hoy ya no están colaborando como se colaboraba antes. Imagínate que alguien te dice, te dono un terreno, o te dono el Castanino, o te dono mi casa, o pongo la plata para hacer el Teatro del Círculo, o el Astengo. Hoy un empresario importante te puede donar algo, pero no va a hacer esa inversión que antes las familias sí estaban dispuestas a hacerlo. Sí, era otra coyuntura, me parece, y eran otros intereses, y había otro tipo de filantropía, si querés. Había personas que financiaban carreras de artistas completas, mecenas. Sí, mecenas. Que hoy, bueno, existen, hay contados, pero existen todavía. Y yo creo que en estos momentos lo importante es la suma de las partes, ¿no? Cómo lo experimentamos ahora con la muestra de Berni, cómo las distintas empresas que nos han acompañado en esto, que era un sueño para nosotros, traer obra, todo este cuerpo de obra tan importante de Berni, sin embargo, bueno, la suma de ellas hicieron que factible el proyecto. Una cosa que me pareció interesante, ya vamos a llegar a Berni, porque un poco fue la excusa para invitarte, pero digamos, yo fui a la muestra de Berni como un público cualquiera, y después una empresa aseguradora muy importante de la ciudad, que es la segunda, hizo un agasajo para periodistas, aprovechando la muestra. Entonces la muestra de Berni fue como un toma y daca, por así decirlo. Estuvo bueno ese gesto de la segunda acompañando la muestra, diciendo, voy a aprovechar esto para invitarlos. Es como que se retroalimentó. Me pareció una jugada interesante para futuras exposiciones. Sí, porque nosotros establecemos vínculos con las personas que, digamos, yo siempre digo, no son sponsors, son personas que se acercan para acompañarnos en distintos proyectos y, por lo tanto, cuanto más involucrados estemos todos en lo que significa el proyecto, mejor es.
Entonces, bueno, en esas relaciones, en esas ida y vuelta que la empresa tiene, que debe conocer cómo se va a desarrollar todo el proyecto, nosotros ofrecemos el museo como un lugar de encuentro, que lo es, abierto a toda la comunidad, pero en este caso en particular, bueno, es como una contraprestación a esto que sin ellos No y se puede sin hacer. otras empresas que nos acompañaron no hubiera sido posible. Bueno, vamos a Bernie. Fue un Sí. golazo de mitad de cancha, Sí. como se dice, fue impresionante. Hermoso. Por un lado, lo bueno de la exposición, de la muestra que estuvo genial, pero aparte también la respuesta del público, ¿no? Que a veces vos decís, hago toda esta movida, hago toda esta inversión y Sí. después no viene la gente, ¿y qué hacemos? No, la gente Sí. cuando vos le das cosas interesantes, propuestas interesantes, te responde. Sí, bueno, no sé, son varios factores que tuvieron que ver con este éxito, pero sin duda un equipo tremendo de laburo y gran acompañamiento. Bueno, la municipalidad nos invita en el marco de estos 300 años a pensar en un artista emblemático de la ciudad y nosotros, y por supuesto la primer figura fue Bernie. Lo que pasa que fantaseábamos con esa posibilidad porque, bueno, era una muestra que requería de un esfuerzo muy grande. Desde lograr reunir toda esa colección, todo este cuerpo de obra que yo te comentaba recién, son muchas piezas que pertenecen a coleccionistas privados, a instituciones públicas, a museos, otros museos, y a su familia, a la familia Bernie. Entonces ahí decidimos convocar a la curadora, que eso fue un gran acierto, que es Cecilia Rabosi, una historiadora del arte muy, muy seria, muy cálida, muy generosa, que también está habilitada por su familia, que fue desde que murió Bernie como una de las personas, por lo menos de José Antonio, su hijo, que le permitió ingresar a su taller después de unos años. Y entonces ella de muy chica empieza a tener contacto con la obra de Bernie. Entonces ella tiene como todo esto que hizo, porque si viste la muestra que es Es hermoso. Está muy bien hecha. Muy bien hecha. exquisita, que además Bernie es el que guía la muestra en un punto porque está toda su narrativa en las paredes, sus fragmentos y su fotografía y pintura. Bueno, ella la hace bien contextual también porque quiere ese acercamiento, trabaja para distintos públicos, aquel más entendido, el que no es tan entendido y se acerca por primera vez al museo, para que la gente se sienta más cercana a la producción artística. Yo lo que comprobé, y cada vez me convenzo más, que para aquellos que no somos especialistas, está bueno tener una guía Sí. en el recorrido, porque yo hubiera ido y hubiera visto las obras y me hubiera encantado y está genial, me encantó, sí, lo viste. Ahora, cuando te van contando toda la historia y te van llevando, Sí. y tuve 2 guías diferentes, por lo cual cada una me aportó algo distinto, Sí. Lo vivís de otra manera, Sin aprendés duda, mucho más. Sí, sin duda. Sin duda que esa mediación Es fundamental. Es fundamental y por eso tenemos un equipo grande de mediadoras que están muy involucradas también con la muestra y es tal cual lo que vos decís. Yo siempre digo lo mismo, que cada una te va a aportar algo. Yo aprendo también con ellas porque tienen otra mirada. Totalmente. Y bueno, siempre recomiendo eso también, que sobre todo si es la primera vez que vas al museo, que lo hagas con guía porque es otra experiencia. Es otra cosa. Bueno, la respuesta de los colegios siempre van al Castanino, siempre hay Sí. una movida, ¿no? Pero Sí. con Bernie también se fue algo distinto. Contarle un poco a la gente, no solamente del Castanino, cómo se puede hacer para acercarse de las escuelas a los museos, o cualquier persona, cómo se acerca al museo, que no tenga ese temor de verlo, como hablábamos recién, el museo, como algo tan frío, distante, enigmático. Bueno, ¿cómo entrar de la manera más fácil? Bueno, Por la puerta. por las puertas. Lo más sencillo. Las puertas están siempre abiertas, pero literal, estamos abiertos. Es gratuito, con lo cual ahí ya tenés una barrera menos si querés, ¿no? De repente sos una familia y no tenés que especular con que si entras o no entras porque llegás o no. Entrás.
Siempre en sala central hay un dispositivo que nosotros le llamamos punto de exploración, que es un dispositivo lúdico para que los chicos puedan sentarse a dibujar, pintar. Hay propuestas de trabajo y pueden hacerlo con mediación o solos. Entonces, esa también es otro punto, pues obviamente siempre están vinculados con las muestras de turno. Y sí, para los colegios tenemos un turnero porque necesitan ser recibidos y necesitamos coordinar esa visita. ¿Y los colegios tienen que ir directamente al Castañino o hay que ir para la MUNI? ¿Cómo es el sistema? No, es directamente Castañino. Castañino. Lo que pasa que es online. Te fijas en la página del museo y ahí tenés las instrucciones para... Nosotros con Bernie tuvimos que triplicar. Claro. No, fue un golazo. Porque están colegios en lista de espera. Contratar más gente para que nos ayude con todo esto. Y bueno, creo que estamos casi al final de la muestra y creo que, no sé si no han pasado todos los colegios. ¿Cuándo termina la muestra? El 3 de agosto. De agosto. ¿No la van a estirar? No podemos por una cuestión de seguro. Y porque además estuvo mucho tiempo la exposición, que consideramos, por supuesto, que la quisiéramos tener siempre, pero como no es nuestra la obra, una parte sí es nuestra, por suerte. Tenemos varias obras en Castañino en la colección, pero la otra parte la tenemos que devolver. Está bien. Te consulto, ¿cuántos museos hay en Rosario? Tenemos el Marc, el Esteves, el Castañino, de la ciudad. El de la ciudad, el del planetario. El Museo de la Memoria. Museo de la Memoria. Macro. Y espero no olvidarme Todos esos museos están bajo la... el del Leo de la Capital. El de la Capital, sí. El de la salud, el del deporte. Esos son privados. Sí, todo eso el de la democracia. ¿Eso lo dirige una sola persona? ¿Está bajo un paraguas? ¿Cómo es el sistema de ustedes? No, nosotros somos municipales. Entonces, de los municipales es el de Ciencias, Esteves, Ciudad, el de Memoria. Ciencias es hermoso también. Sí. Está buenísimo. Sí, buenísimo. Castañino y Macro. Después, de provincia es Gallardo y Marc. Y el resto son privados. Bien. ¿Eso, los municipales te dan a cargo tuyo o hay alguien que dirige todos los museos? No, en una época, hace unos años, yo estaba en el área de museos y bibliotecas, pero bueno, después me convocaron para Castañino y como estuve previamente en Castañino 11 años, obvio que sí, son mis compañeros de trabajo, es mi lugar. Te consulto otro tema. ¿Cómo está el arte en Rosario? ¿Cómo están los artistas? ¿Tenemos artistas? ¿Hay un futuro Bernie dando vuelta? ¿Eso sí. se puede adivinar? ¿Se puede ver? Sí, hay mucho trabajo que se hace junto con la universidad de muchos años y eso se nota porque lo ves en las bienales de Venecia. Fueron muchos rosarinos los que nos representaron. Lo ves todo el tiempo con artistas que trascienden internacionalmente, que por ahí nosotros rosarinos no lo tenemos en la... Pero bueno, está en nosotros los que trabajamos en museos darlos a conocer también. Bueno, pero pasa mucho en el arte en general, no solamente con los pintores, escultores, los músicos. Los tenés tan cerca de decir, este Mamerto sí. no va a ser Maradona, sí, es mi vecino. Sí. ¿No? ¿Cómo se puede generar esa conciencia en nosotros? Porque también es una forma de valorar lo que es Rosario, ¿no? Si vos decís, che, acá lo tengo al Messi de la pintura, por ejemplo, pero pasa desapercibido. No es como que, venderlo mejor a eso. Sí, yo creo que lo fundamental es darlo a conocer, que la gente conozca quiénes son sus artistas. Yo cuando regresé de esto que te contaba, cuando estuve en Madrid, que regresé a Rosario, me encontré con que la ciudad en ese momento tenía 2 galerías de arte solo. Hoy son más de 10. Sí, hay un montón, es verdad eso. Entonces, hay una apuesta, pero también que tiene que ver con un laburo ininterrumpido, ¿no? Es verdad. Hay una microferia que es importantísima, donde en esta última edición fueron 32 galerías de todo el país. Vinieron coleccionistas y compradores de todo el país. Doy fe, estuve ahí, estuve
bueno, un poco también acompañando el proyecto y hay personas claves que trabajan duro para que la escena artística se dé a conocer, se visibilice, pero que también se enriquezca. Y vamos a lo más frívolo, es también una buena inversión para aquellos que no saben qué hacer con la platita que tienen. Por favor, que ayuden a los artistas. Porque digamos, habitualmente es una inversión que no pierde valor, al contrario, si el tipo la pega, lo triplicás, cuadriplicás en poco tiempo. Mira Bernie. Exactamente. Entonces, a veces hasta la cuestión especulativa hay que tenerlo en cuenta. Que mucha gente dice, ¿en qué pongo la plata? Bueno, cómprate un cuadro del vecino ese que vos decís, no sirve para nada, y después la pegás y colabora con un proyecto del museo. También. Bueno, ¿no? ¿Eso cómo se hace para eso? ¿Cómo se hace como para colaborar, tirar unos pesos al museo? No, bueno, dependiendo del tipo de proyecto, es que nosotros nos vinculamos en general se da de relaciones, de amistades o de Pero uno puede ser un mecenas del museo. ¿Hay forma de colaborar con el museo? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una fundación, que es la Fundación Castañino. Que la maneja uno de los castañinos. Son una comisión de, creo que son 15. Creo que es José, si no me equivoco se llama José. No, Eugenio Celín es la presidenta. Sí, es Eugenia la presidenta, sí. Bien. Actualmente. Y Rogelio Lombardo es el vicepresidente. Bien. Pero después está integrada por... Pero ahí te podés meter y podés colaborar. Sí. Ah, bueno, eso mucha gente no lo sabe. Sí, sí. En el museo uno hace de todo, ¿es verdad eso? Sí. ¿Sí? Yo tengo pruebas para eso. Yo quiero que la cámara me acompañe, a ver si alguno puede. Porque, digamos, a mí me dieron barrer recién y me dijeron, no, yo estuve recién en el museo y tuve que... Mire, todos estos yuyos... que nos ensució la escenografía es porque me quedaron. Es porque ¿qué estuviste haciendo en el museo? Me quedaron. No, estuve recorriendo con Jimena Tilio, que es la restauradora. No, porque el perímetro imagen de la directora impoluta, ¿no? No. Tuvimos que recorrer el perímetro para ver una cuestión de iluminación, porque ella necesita luz natural para restaurar obra. Entonces estábamos en esa discusión y dimos unas vueltas. Pero hacemos todo porque lo hacemos con pasión realmente a este laburo. ¿Cuál es la próxima muestra que viene del Castañino Fuerte? Nosotros vamos a homenajear a la persona que hizo posible el museo, que es Juan B. Castañino, que se cumplen 100 años de su fallecimiento. Muy bueno. Y entonces se viene una gran muestra curada por Pablo Montini, que es el director del histórico, y María de la Paz López Carvajal, que es la curadora del Castañino. Esto es el 23 de agosto. Y en planta alta vamos a inaugurar una muestra de Claudia del Río. Así que no se la pierdan porque es todo el museo renovado. Bien. Millones de gracias por venir, te voy a saludar. Hay que hacer todo lo que te expliqué. No, porque esto es muy importante lo que haces, porque nos ayuda a visibilizar lo que hacemos y a que nos acompañen. Para nosotros un placer enorme. Millones de gracias por venir. Bueno, usted no se mueva de ahí, que seguimos con más Vos Quién Sos. Por favor, vamos. Para acá. Yo te llevo para el... Bueno.